Buen día, hoy vamos a hablar acerca de las teorías de las emociones. Para empezar, diremos que esta se puede agrupar en tres categorías. La primera es la fisiológica y esta surge de las respuestas dentro del cuerpo y son responsables de las emociones. La segunda es neurológica y esa es una actividad dentro del cerebro que conduce a la respuesta emocional. Y la tercera son las cognitivas, que son pensamientos y otras actividades mentales que juegan un papel esencial en la formación de las emociones. Para esto le doy paso a mi compañero Neider, quien nos va a hablar acerca de la perspectiva evolutiva. Teoría evolutiva de las emociones. Esta teoría plantea que las emociones programas que la naturaleza dota a los organismos para la supervivencia van a tener un desarrollo fisiológico durante la evolución de las especies y también un desarrollo ontogénico a través de las diferentes etapas evolutivas que el ser humano atraviesa desde su nacimiento. Así, las 5 emociones básicas, como si fueran 5 ramas de un árbol, se van a ir transformando en 428 matices emocionales, tal como se plantea en las etapas del pensamiento. También en las etapas emocionales, el hecho de llegar a un matiz emocional más avanzado evolutivamente no impide que la persona pueda tener emociones de etapas anteriores. Quien desarrolla la teoría evolutiva de la emoción. En 1868, Charles Darwin emprendió un estudio para probar que los humanos, como los animales, tienen un conjunto de expresiones emocionales innatas y universales, un código que usamos para entender y para que nos entiendan los sentimientos. Objetivo de la teoría evolutiva de las emociones. La teoría evolutiva de las emociones pretende ayudar a armonizar los tres cerebros, el de la razón, el de las emociones, amígdalas cerebrales y el de las sensaciones. Funcionamientos del cuadro general de la teoría evolutiva, como cada emoción se produce por un cambio fisiológico regido por un neurotransmisor básico y de los neurotransmisores son limitados, tenemos básicamente 5 emociones. La mezcla y combinación de estas 5 emociones es las diferentes etapas evolutivas, nos dará los 428 matices emocionales. Silogismo. Si la neurociencia nos está enseñando que el cerebro madura en etapas y su producto, que es el pensamiento, también evolutivo en periodos o etapas, entonces las emociones también son productos del cerebro, tendrán que desarrollarse en periodos o en etapas. El primer aspecto de esta teoría es que las emociones se van desarrollando en 6 periodos o etapas: protoemociones, preemociones, emociones simples, emociones sociales, emociones culturales y emociones morales. Y el segundo aspecto es que quizás podamos entender que los procesos emocionales de una persona como emociones de diferentes periodos o etapas en los que una persona puede sentir en un momento una emoción de un periodo y seguimiento a sentir otra emoción. Le doy el espacio en este momento a mi compañera Isis. Gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de la perspectiva jamesiana. En este caso vamos a hablar del señor William James y de Carl Lange. Bueno, los dos, digamos que hicieron una asociación similar en diferentes tiempos, pero coinciden que las emociones aparecen a partir de la conciencia de sus propios estados fisiológicos. En lo neurológico encontramos una corteza cerebral y esta recibe o interpreta los estímulos sensoriales como la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, una emoción que pues, las puede llevar a los órganos viscerales, o sea, toda la parte de nuestros órganos como tal, o la puede llevar hacia nuestro sistema nervioso muscular límbico y es causado teniendo en cuenta el arousal. Este arousal es el nivel de excitación de la corteza cerebral y de alerta fisiológica. En los físicos dice que los cambios corporales son la base de la emoción, es decir, si no existe un cambio corporal, la emoción pasaría a ser cognitiva. Por eso para James era importante la activación o los cambios físicos espontáneos. Como lo podemos ver en la imagen y en su mayor ejemplo de su explicación de su teoría, nos dice, imaginemos a una persona que va en el bosque y de repente se encuentra un oso.
Entonces, de repente empieza la persona a sentir una tensión muscular, empieza a respirar más rápido, los latidos de su corazón se aceleran, tiembla y lo primero que hace como reacción es correr. Esto de correr lo lleva a lo que él llama la emoción, que es el miedo, como lo vemos en el ejemplo. En la parte cognitiva, él dice que es el estudio de sus fenómenos y que es una condición mental y que por tanto es la elección y los medios que se asocian entre mente o conciencia. Él habla acerca de la percepción y dice que nuestro cerebro procesa y comunica la información interna o externa. Si es sensación, pues recordemos que son los receptores sensoriales y el sistema nervioso quienes reciben y representan la energía de los estímulos. La atención, pues, hace parte del proceso cognitivo que permite centrarse de una manera selectiva en uno o en varios estímulos, dependiendo del entorno. Y pues la memoria que la definimos en corto, mediano y largo plazo y que nos permite recordar un episodio, una historia, algo de la infancia o actual. En lo social, emocional y factores del desarrollo humano encontramos que existe una adaptación en el medio o en el entorno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las personas que vienen de la ciudad, del campo a la ciudad, pues deben adaptarse pues a vivir, digamos que con el estrés, a tener que coger transporte público para poder transportarse, a cuidar sus objetos personales para que no lo roben. Cuando llevamos las emociones a un papel de poder identificar, que identificamos la ira, la tristeza o el miedo, que no es fácil tratarlas, pero que sí es importante identificarlas y pues manejarlas de alguna manera. También es importante decir que las situaciones que experimentamos a diario con nuestra familia, sociedad, con nuestros compañeros de la universidad o de colegio, pues nos hacen estar expuestos a situaciones o vivencias que experimentamos y que nos llevan de pronto a no saber controlar las emociones. Y por último, diría que los seres humanos pues debemos manejar esto, ya que hace parte de nuestra vida cotidiana y es lo que hace que a futuro podamos cumplir las metas o sueños que tengamos. A continuación, pues sigue mi compañera Lida, quien les va a hablar acerca de la perspectiva cognitiva. Bueno, gracias, Daisy. Dentro de la teoría, la parte que tiene que ver con la perspectiva cognitiva, entonces vamos a tener en cuenta aquí que enseñar o dar a conocer los estados emocionales es un poco difícil porque son momentos personales difíciles y de definir, de describir o de identificar también. Sin embargo, vamos a trabajar los 4 aspectos que serían. En cuanto a lo físico, entonces es la expresión corporal que cumple diferentes funciones adaptativas también y se puede manifestar en una respuesta somática y autónoma. Aquí en este caso se puede mirar que hay cambios en el sistema nervioso autónomo y que muestran de manera física algunos aspectos como por ejemplo el enrojecimiento de la piel, dependiendo de la emoción. También puede darse el enrizamiento del vello, y también se puede trabajar la tendencia a la acción o afrontamiento cuando se vuelve agresivo, también hay evitación o hay curiosidad, o también para finalizar una postura corporal. Entonces, cuando está ansioso, que lo vemos que se está moviendo mucho, que tiene movimientos repetitivos, también se puede evidenciar cuando una persona está irritada o cuando una persona es orgullosa, con sus gestos también y con su postura física. En la parte neurológica, entonces vamos a darnos cuenta que aquí también el sistema nervioso simpático se activa y puede segregar una sustancia llamada adrenalina. Esta sustancia corre por el torrente sanguíneo haciendo que todo lo que va corriendo dentro del cuerpo pues también se ve alterado y por eso se ven algunos de los cambios ya a nivel neurológico. Aquí podemos darnos cuenta que hay 3 sistemas que influyen en la adaptación corporal. Que son el sistema nervioso autónomo con 2, digamos, opuestos, que son el sistema nervioso simpático, que está durante el estado, y el sistema nervioso parasimpático que se da durante el estado de sueño. El uno es el reposo y el otro es activo. Está el sistema endocrino, que son las glándulas que segregan las hormonas, y está el sistema inmunológico, que son las células que se forman en los huesos y otras que destruyen lo nocivo del cuerpo.
Dentro de acá también podemos encontrar tres, digamos que fases, que son la alarma, la resistencia y el agotamiento. Dentro de la alarma está la glándula suprarrenal que segrega adrenalina y noradrenalina y genera una respuesta endocrina. La resistencia, que no se actúa en el sistema autónomo y endocrino, y el agotamiento, que se prolonga mucho en el estrés. En la parte cognitiva, entonces vamos a trabajar un poco la parte que tiene que ver con lo que favorece a la supervivencia de la emoción, que sería la parte positiva, y de lo contrario, lo que no la favorece sería la parte negativa. Aquí la emoción surge de la activación y la interpretación cognitiva y se determina la intensidad de la reacción de la emoción y de los procesos cognitivos que se dan durante el proceso de la razón. Y para finalizar está la parte social, que es la conducta de un individuo, cómo influye o que va con individuos de la misma especie o de diferente especie. Aquí la experiencia emocional es opuesta a la comunicación, a la parte voluntaria verbal, y aquí se puede decir que un individuo sabe de sus sensaciones y de sus emociones, y esto puede activarse con alguna consecuencia y que él a veces puede conocer esa consecuencia. Otras veces pues serán consecuencias sorpresivas. Y la emoción es una respuesta a la supervivencia para defenderse o para atacar. Entonces digamos que es una forma como de comunicar, el cuerpo comunica si él se está defendiendo o está atacando dependiendo de la amenaza que se dé. Por lo tanto, es el sistema de comunicación en la parte social, de la que también, como nombraba nuestro compañero Neider, también Darwin hace énfasis dentro de los procesos cognitivos. Ya pues cerrando, entonces ya como hemos hablado, entonces aquí se hace énfasis en el desarrollo social para tener en cuenta las inteligencias múltiples, que son las que ahora están en auge porque son las formas de diferente comunicación que tenemos los individuos, mostrando nuestra parte cognitiva de acuerdo a nuestras habilidades y nuestras destrezas. Es la mejor forma en que podemos trabajar para que no tengamos un problema de desarrollo social. Muchas gracias y feliz día.